Hola, soy Xavier Argueren del Pensamiento Positivo y en esta ocasión vamos a tocar el tema del endeudamiento inducido de los países, en este caso España, y las ayudas y políticas que son obligados a seguir por los organismos supranacionales controlados por las élites financieras. Todo un entramado de corrupción y mentiras con el fin de hundir a las personas y los países en deudas, miseria y desesperación hasta el control total del mundo por parte del poder financiero. La fuente de este vídeo está en el artículo Lo que no quieren que sepas, de Viri José. Un excelente análisis de la situación, tanto que he decidido poner mi granito de arena en su difusión haciendo esta serie de 4 vídeos. Agradezco a Viri José su aprobación para realizarlos. Puedes encontrar además el enlace activo hacia el mismo justo debajo del vídeo, en la descripción. Pero entremos en materia y desmontemos el Matrix. ¡Hala pues! Este artículo es una serie de afirmaciones apoyadas en datos empíricos que quieren combatir todos los tópicos, lugares comunes, mitos, prejuicios, mentiras, etc., de los que la propaganda y la desinformación se vale, bombardeándonos con ellos a todas horas para tergiversar la realidad y operar prácticas manipuladoras en las personas de buena voluntad, con el afán de controlar y engañar para quebrar las instituciones democráticas y los derechos humanos en beneficio de una poderosa minoría. El rescate o la supuesta ayuda a España no es una ayuda, son unas cadenas, una soga al cuello que tienen como primer objetivo poner como avalista de las deudas privadas de bancos, grandes empresas y grandes fortunas procedentes de operaciones especulativas, cuando no directamente fraudulentas, al Estado y consecuentemente a los ciudadanos. Pasar la deuda de los poderosos a los ciudadanos. Las reformas estructurales que publicitan como necesarias para fomentar el crecimiento no son nuevas, llevan aplicándose desde hace más de 30 años y simplemente suponen llevar al extremo el actual modelo de desigualdad y corrupción que nos ha conducido hasta esta crisis. Estas reformas no tienen como fin la salida de la crisis, sino que tienen como segundo objetivo privatizar y acaparar por parte de una minoría los recursos y bienes de todos. Su aplicación ha aumentado extraordinariamente las desigualdades sociales, la pobreza, la especulación financiera, etcétera, etcétera. Cuando llegó Margaret Thatcher al poder en el Reino Unido en 1979, el 1% más rico tenía el 6% de los ingresos. En la actualidad, tras las reformas estructurales neoliberales, acaparan el 50% de los ingresos. Además, la pobreza se disparó del 9 al 24% de la población cuando abandonó el poder en 1990. Por ejemplo, en España unas 1.400 personas controlan unos recursos económicos que equivalen al 80,5% de la producción nacional. A nivel global, el 1% de la población posee el 43% de la riqueza y el 10% el 83%. Los supuestos planes de ayuda o reformas estructurales han arruinado a millones de personas y a decenas de países que un día fueron soberanos y autosuficientes. México, Venezuela, Brasil, Argentina, Corea, Indonesia, Rusia, Tailandia, Etiopía, Somalia, etc. Y ahora pretenden hacer lo mismo con España, Grecia, Portugal y demás. Este es el tercer objetivo de los mal llamados planes de ayuda: someter, dominar y hacer dependientes a poblaciones y estados soberanos que eran independientes por medio de los intereses de una deuda ilegítima creada por la conjunción de los intereses privados de las élites dominantes. Las supuestas ayudas y reformas, aplicadas con coacciones y amenazas, que prometían el crecimiento, han hecho a los países pobres de África infinitamente más desdichados y sumamente endeudados. Desde los años 80 a la actualidad, la deuda ha pasado de 60 billones a 250 billones. La liberalización comercial y las privatizaciones, que han destruido las economías de los países en desarrollo, son de tal injusticia y asimetría que transfieren cada año de estos países pobres a los ricos 150 billones de dólares. La retórica de buena voluntad y ayuda desde el norte rico se convierte en una realidad de dependencia y exacción a los países pobres, cuando no directamente un sarcasmo. Un dato: las ayudas públicas al desarrollo en 2003 suponían 54.000 millones de euros, pero durante ese mismo año los países pobres entregaron a los bancos del norte rico en intereses de la deuda 436.000 millones. Y encima hacían caridad.
La crisis española no se ha debido al exceso de endeudamiento público, sino al exceso de endeudamiento privado. Cuando estalló la crisis, la deuda pública era del 16% de la deuda total. Ahora equivale al 19,1% y está creciendo por la razón de socializar las pérdidas privadas. La crisis se debe al estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, simplemente a la especulación de bancos y fondos de inversión, que los expertos que ahora nos ordenan realizar los recortes dijeron que no existían, los expertos inútiles e incompetentes. Y esta especulación ha tenido como principales precursores a agentes privados que poseen el 80,9% de la deuda total española. En primer lugar, el rescate es innecesario. Los bancos poseen 700.000 millones de euros de accionistas, los propietarios de los bancos, e inversores que deben ser utilizados para la liquidación de estas entidades inviables, al mismo tiempo que para proteger los depósitos de los clientes. Por lo tanto, los gobiernos e instituciones europeas están utilizando el dinero público de todos y sacrificando seres humanos para salvar el dinero y los intereses de estos individuos y entidades muy poderosas. El problema de la deuda es, por tanto, una cuestión de poder. Mientras las comunidades autónomas deben 143.000 millones, siendo responsables de prestar los servicios básicos, educación, sanidad, atención a ancianos y dependientes, etc., únicamente las 28 más grandes empresas no financieras del IBEX, la Bolsa de Madrid, deben 604.000 millones destinados a la especulación, la expansión y las ansias de poder de sus directivos. Por esta razón, estas empresas piden constantemente que España acepte el rescate, porque si no están abocados a la quiebra. Si se acusa a las comunidades autónomas de estar mal gestionadas y tener un gasto excesivo, cuando su endeudamiento no llega al 13% del Producto Interior Bruto, ¿qué podemos decir de unas grandes empresas con un endeudamiento casi 6 veces superior y que supera en muchos casos el 100% y en algunos el 500% de sus recursos propios? Entre grandes empresas privadas y bancos, estos deben 1,2 billones, deben más de 1,8 billones de euros. Estas grandes empresas y bancos no tienen problemas para financiarse a tipos de interés muy ventajosos, a pesar de tener una deuda insostenible y unos recursos propios insuficientes. De la deuda privada, solo un 25,5% pertenece a las familias. El resto, el 74,5% de la deuda, pertenece al reducido grupo anteriormente mencionado, que absorbe la mayoría del crédito en España, los bancos, las grandes empresas y las grandes fortunas. Como decíamos, el problema de la deuda es una cuestión de poder. El 95% de la deuda empresarial pertenece a las grandes empresas y estas son financiadas favorablemente por los bancos. Por tanto, nos encontramos con que más del 60% de la deuda pertenece a un reducido grupo de intocables que forma parte de eso que llaman los mercados. No es inocente que las pequeñas y medianas empresas mejor gestionadas y menos endeudadas no reciban financiación o ésta se origine a precios usureros, porque el dinero que reciben los bancos va a tapar sus agujeros o los de las grandes empresas a ellos vinculadas. Cuando los poderosos, mediante sus medios de comunicación, expertos, estudios financieros, universidades, escuelas de negocio, fundaciones, organizaciones, no hablemos de los tertulianos a sueldo, lo más tonto de cada casa, nos hacen sentir culpables diciendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, es importante que sepamos que el 40% de la deuda es responsabilidad y pertenece al 10% más rico de la población. Que del 20% más rico de la población, casi el 70% tiene deudas, frente al 20% más pobre, de los que solo un 16,7% tiene deudas. Y que las deudas no tienen la misma finalidad, pues unas han sido para especular con bienes inmobiliarios, personas con 6 o 20 propiedades inmobiliarias y financieras, y otras para adquirir un techo y bienes básicos. Desde los países ricos se fomenta interesadamente una imagen irresponsable de las poblaciones de los países del sur más pobre, pero son estos países ricos quienes han colocado a los banqueros responsables de la crisis financiera en los puestos de mando europeos. Draghi, sin ir más lejos, presidente del BCE, fue el responsable de falsificar literalmente las cuentas de Grecia desde Goldman Sachs, pero qué decir de Lucas Papademos, de Mario Monti, de Pedro Soldi, de Luis de Guindos y de un largo etcétera.
La lista de bancos del norte rico que se han dedicado a la especulación financiera con todos los bienes y en todos los mercados posibles y que han tenido que ser rescatados de la quiebra es abundante. Aquí te dejo una pequeña lista. No están todos y faltan cientos de bancos estadounidenses para que te hagas una idea de a dónde se va el dinero. Y por hoy lo dejamos. Te espero en el segundo vídeo. Bueno, si hay alguien, quedamos en la segunda entrega de las 4 que van a ser. Soy Xavier Arriaran del Pensamiento Positivo y a ser bueno. ¿O no?